A ver, ¿tiene que ir o no tiene que ir? Esa es una pregunta que debemos de responderla de la mano de las normas, ¿no? Ya muchas oportunidades he dicho de que es la primera vez que un presidente en funciones se encuentra investigado y por delitos graves, nada menos como el de organización criminal, entre otros. Pero esta situación inédita ha originado vacíos interpretativos en las normas, porque las normas procesales no han previsto el hecho de que un presidente de la República participe como imputado dentro de un proceso de investigación fiscal. Y eso origina también estos dilemas que acabas de preguntar de si el presidente debe de acercarse al Ministerio Público a que preste su declaración. Si uno se remite estrictamente a la norma, el imputado tendría que ir a la Fiscalía a declarar. No obstante, tenemos también el artículo 167 del Código Procesal Penal que establece a los testigos, a altos dignatarios testigos, entre ellos el presidente de la República o el presidente del Consejo de Ministros, que pueden recibir en el lugar que ellos indiquen la declaración o hacer la invitación a la Fiscalía para que ellos acudan a tomarles la declaración. Pero el presidente ya no es testigo. Ese es el dilema actualmente, porque si es que le aplicamos ya todas las normas procesales como investigado, y si hacemos una interpretación literal de lo que dice el Código Procesal Penal, el presidente de la República tendría que asistir a las instancias fiscales a que preste su declaración. Solamente de que como es una situación inédita y no se ha pensado el Código Procesal a que un presidente esté en calidad de investigado, el abogado ha hecho una interpretación algo restrictiva del artículo 167 y ha sostenido de que más bien el hecho de que sea imputado también debe interpretarse dentro de los alcances del artículo 167. Pero es interpretación del abogado. Exactamente, ¿no? Pero ya si el presidente es imputado, investigado, tendría en este caso que acudir a declarar a la Fiscalía, pero ya también el abogado ha declarado que van a reprogramar esta declaración y que va a interponer un recurso de tutela a efectos de que el Poder Judicial dirima el hecho de que si él tiene que ir a declarar a la Fiscalía o la Fiscalía tiene que ir a tomar la declaración a Palacio de Gobierno, lo cual me parece una discusión en realidad, Fernando, menor, porque la idea sería de que también la Fiscalía, de todas las formas aplicables dentro de la investigación, pueda también coadyuvar y tomar la declaración en Palacio de Gobierno. Ahí quiero hacer una pausa. Voy a retrotraer la situación a junio, cuando el presidente fue a declarar en medio además de una puesta en escena espectacular, seguridad en toda la plaza de armas, en todo el camino hasta llegar a la Fiscalía. Ya era investigado ahí por Pablo Sánchez. Fue a declarar a la Fiscalía. Podría interpretarse de que se allanó al proceso y acudió. En efecto, ya tenemos ese precedente de que el propio presidente de la República asistió a instancias fiscales a prestar su declaración, pero no obstante ahora, entiendo de que aconsejado por sus abogados, ha visto más bien por pertinente no asistir y requerir de que la Fiscalía se acerque a Palacio Presidencial. Ahora, con el recurso de tutela que va a interponer el abogado, esto va a tomar algún tiempo hasta que se reciba la declaración del presidente, puesto que va a ser el Poder Judicial quien finalmente dirima el hecho de dónde se va a tomar esta declaración. Pero además tenía más declaraciones. Tenía mañana, por el caso Petroperú, el 9 de agosto, que es el martes, tenía por el caso Mariano González, el de obstrucción, es decir, vienen seguidas. Y de hecho, el abogado también declaró de que van a reprogramar todas estas declaraciones. Entiendo hasta que el Poder Judicial se pronuncie, porque si, por ejemplo, en la declaración del día de hoy, él no asiste al Ministerio Público, tiene que ser consecuente y no asistir al resto, a la espera de la decisión del Poder Judicial. Ahora, imaginemos que la tutela de derecho va a rajatabla con la norma, con el 167 del Código Procesal Penal, así crudo, como tal. ¿Cuál es la línea que debería seguir la declaración del presidente? Bueno, si el Poder Judicial le da la razón a la defensa en una aplicación, digamos, restrictiva de la norma y dice que el 167, por tratarse del presidente de la República, también aplicaría a los investigados, o si el presidente tiene la cualidad de investigado, lo que tendría que hacer la Fiscalía sería acercarse a Palacio Presidencial a tomar su declaración. Pero eso no dice. Pero eso no dice. Y si le da la razón a la Fiscalía, pues lo que tendría que hacer el presidente de la República, como ya lo hizo anteriormente, es acercarse al Ministerio Público para que pueda rendir su declaración. Porque además han presentado varias tutelas y en ninguna han ganado. Hasta ahora no. De hecho, la principal tutela que se interpuso a efectos de que se anule la investigación en contra del presidente ya fue resuelta en una primera instancia.
Esperemos si en una segunda instancia esto es confirmado, pero todo apunta a que va a ser de esa forma. Ahora, se abre una tercera ventana de investigación por organización criminal. ¿Qué supone ser un investigado por organización criminal ya como carga delictiva, a la expectativa de una posibilidad de sentencia cuando toque? Mira que tenemos ya 3 carpetas en las cuales el presidente de la República se encuentra investigado por el delito de organización criminal, un delito nada menor, es un delito gravísimo. Y la propia fiscal de la Nación ha declarado el día de ayer de que está evaluando abrir una 6ª carpeta en contra del presidente de la República. Y hoy implica, ¿no?, que en principio él se supone dentro del marco de imputación de la Fiscalía sería el líder de una organización coordinada con determinados miembros, con funciones específicas, con delegación de roles, y que esta estaría enquistada en Palacio de Gobierno. Esa es la hipótesis fiscal que maneja la Fiscalía de la Nación, pero repito, no solamente en una carpeta, sino en 3 carpetas, claro, como líder de una organización criminal. ¿Cuál es la pena para una organización puede criminal? Llegar hasta 15 años, pero son sumatorias. Pero son sumatorias, ¿no? Porque él no solamente está investigado por organización criminal, sino también está investigado por el delito de tráfico de influencias, colusión. Okay. Y veamos si en adelante también incorpora el delito de lavado de activos, porque se supone que si uno recibe dinero ilícito de la corrupción, ha seguido los siguientes procesos de blanqueamiento. Yo entiendo de que ese será el siguiente paso que siga la fiscal de la Nación, así como el equipo de Marita Barreto lo ha hecho con los familiares del propio presidente de la República, ampliando la investigación por el delito no solo de colusión, sino también de lavado de activos y organización criminal. Ahí justo iba, estos depósitos que se han detectado de los cuñados del presidente a un empresario, además sin capacidad de demostrar de dónde salió el dinero, ¿qué significa? Bueno, veamos si es que tienen o no capacidad de demostrar esos depósitos, porque se entiende dentro de la vorágine fiscal, dentro de su hipótesis, de que habrían hecho los depósitos a fin de verse beneficiados indirectamente con una contratación de una empresa X con el Estado. Primero, indagar si es que tiene justificación el dinero que se ha depositado, y en segundo lugar, si esto se trató de una estratagema a efectos de verse beneficiados con un contrato con el Estado. A raíz de que ellos, al ser familiares directos con el presidente, están imposibilitados de contratar con el Estado. Esas son las hipótesis que maneja la Fiscalía dentro de la investigación que se sigue en contra de estos familiares. Ayer está dando vueltas la noticia, aún sin confirmar, de que Juan Silva también se va a entregar o ya se entregó. Todavía no está confirmado, pero ¿qué supondría de que Juan Silva, el número 2, se supone en el escalafón, se entregue a la justicia? Bueno, lo único certero que tenemos aquí, Fernando, es lo que señaló el abogado del propio Juan Silva, de que él se va a entregar. Eso ya lo adelantó. Es cuestión de tiempo saber cuándo se entrega. En efecto, como tú dices, ayer se deslizó la idea de que ya se había entregado, pero no es así. Pero eso no implica de que no se vaya a entregar. ¿Qué significa esto para el proceso? Pues cerrar de alguna manera el círculo de las personas de más confianza del presidente de la República. Inicialmente teníamos solamente a Karelyn López, a Samir Villaverde, que eran terceras personas que referían que habían coordinado o bien con Juan Silva o bien con Bruno Pacheco, que eran quienes directamente tenían el contacto con el presidente de la República. Al entregarse ambos, vemos ya de que no podría haber referencias a terceras personas, sino que simplemente ya había un trato directo con el presidente de la República, y eso podría servir como un elemento de cargo importante. Y ahí hay que decir algo también, Fernando. No se necesita de que el colaborador en su primera declaración corrobore todo lo que él dice, ¿no? O sea, el colaborador va, refiere datos, vierte información a la Fiscalía, y es todo un proceso que se sigue para corroborar todo lo que él menciona. Así es que ese es un procedimiento que se tiene que seguir para que finalmente, si la Fiscalía se persuade de que la información es de calidad y que aporta a la investigación, pues solicitarán en su oportunidad al Poder Judicial que un juez homologue esa colaboración y que se le otorgue beneficios al colaborador. Pero mientras tanto, todavía sigue mucho trecho. Vemos de que Bruno Pacheco recién está participando en múltiples declaraciones. Pero hay una serie de detalles que hacen una cadena, eslabones pequeños que hacen una cadena. Karelyn López, colaborador eficaz, libre. Samir Villaverde, colaborador eficaz, libre. Bruno Pacheco, colaborador eficaz, libre, con el anuncio de su abogado además que habría entregado información potente a
a la justicia, a la fiscalía. Tantas libertades no son gratuitas, tienen que haber aportado algo de peso. En esto tienes absoluta razón, Fernando, porque la Fiscalía tiene que tener algún punto indiciario de partida, no solamente la versión del colaborador, para que se anime a solicitar al Poder Judicial la variación de la condición en la que afrontaban sus propias investigaciones. Es por ello que estos 3 casos que tú refieres han tenido que variar esa condición, aportando algún indicio siquiera inicial, de que las versiones que ellos manejan sí tienen indicios que la sustenten. Y eso es importante decirlo, porque la Fiscalía no otorga estos beneficios de manera gratuita, y más aún cuando están en una condición tan grave por delitos de lavado de activos, corrupción e incluso organización criminal. Así es que esto también hay que contextualizarlo, pero también hay que decir de que solamente van a poder acceder a un tema de colaboración si es que incriminan al presidente de la República, porque digamos es el único, claro, tienes que llegar arriba, y eso es lo que les interesa ahora a los fiscales. Pero ya César Nakaseki dijo que Bruno Pacheco es colaborador eficaz, que ya está convertido en colaborador eficaz aparentemente por lo que habría aportado, así que tendría información valiosa. Bueno, hay 2 posiciones en esta que se le llama, la norma no concibe el término aspirador a colaborador, ¿no? O eres o no eres, y se supone que hay alguien que se ha sometido a este procedimiento ya en teoría es un colaborador, pero cuya declaración aún no está homologada por el Poder Judicial. No obstante, ya tendría esa condición. Pero algunos de los abogados que han opinado esto también en diversas audiencias sostienen que no es colaborador y es un aspirante a colaborador. Bueno, pero lo que sí es cierto es que el cerco comienza a ser más sólido hacia el presidente. Es un caso ya muy sólido, Fernando, ¿no? No solamente tenemos colaboradores, sino también datos que vierten estos colaboradores. La prensa en las últimas semanas ha ido también dando ya información de la que habrían aportado estos colaboradores, ¿no? Cuentas, personas que habrían intercedido por el presidente ante otras terceras personas, las negociaciones con ciertos congresistas, entre otras, que se supone deben de estar debidamente justificadas para que la Fiscalía se anime a abrir otras carpetas de investigación en contra de estas personas. Eso no es gratuito y se necesitan indicios, elementos de convicción para que la Fiscalía pueda apuntalar estas investigaciones. Lo llevo al caso Freddy Díaz, el congresista acusado de violación. Él se defiende diciendo de que fue un acto consentido. Y ayer su abogada, incluso con Jaime Chincha, ha dado detalles mucho más profundos de lo que pasó en esa reunión. ¿Qué puede pasar con este congresista y esa justificación del sexo consentido se puede convertir en un salvavidas cuando aparentemente se ha detectado lesiones en la víctima? En principio debemos señalar de que los congresistas ya no tienen la prerrogativa de la inmunidad, ¿no? Con lo cual el congresista puede tranquilamente ser investigado, más aún cuando no es un delito de función. Lo segundo es la discusión ya de fondo, ¿no? Si es que hubo o no violación. Las diligencias que hasta el día de hoy se han llevado a cabo, entre ellas la propia declaración de la víctima en Cámara Gesell, el análisis médico legal, la declaración ahora vertida por el propio congresista y también la estrategia de defensa que va a abordar el congresista de la República. Como tú bien señalas, ayer ha dado datos importantes de cómo habrían sucedido los hechos, de que habría habido una tercera persona, ¿no?, que estaba esperando afuera de la oficina parlamentaria, pero yo creo que el punto neurálgico de toda esta discusión es, ¿hubo o no hubo consentimiento? O si en su defecto el autor del delito, que en este caso sería el congresista Díaz, presumió que sí hubo consentimiento. Pero hay un problema de fondo aquí, Fernando, y es el estado de inconsciencia de la víctima. Y ahí es muy difícil que el congresista pruebe de que sí hubo consentimiento, ¿no? Porque en un estado de inconsciencia no se puede dar un asentimiento explícito, más aún cuando ya tenemos dentro del Código Penal el artículo 171 que se pone en este escenario, ¿no? Y sostiene de que si alguien está sometido a un estado de inconsciencia, recibirá la pena de 20 a 26 años nada menos. Es un delito gravísimo. Y veamos cómo en adelante la Fiscalía aborda esta investigación, pero entiendo de que está actuando de manera célere, ¿no? Y además de que estos delitos o la investigación de estos delitos no debiera tomar mucho tiempo porque los protagonistas son dos, ¿verdad? El autor y la víctima.
y veamos si en este caso, con lo que ya ha ido avanzando la Fiscalía, en el más breve plazo tenemos algún tipo de resultado. Le hago la última para una respuesta corta. Wilmar Helera, sentenciado por delito de colusión, me parece, en Piura, 6 años de prisión. La lectura de la sentencia es el día 12. ¿Tendría que ingresar a prisión ese día o no? Depende de lo que diga la resolución. Si en la resolución se dice que los 6 años tienen que cumplirlas de manera efectiva, pues lo que tiene que hacer la policía es simplemente detenerlo y llevarlo pero no al hay suspendida con 6 años. Sí. ¿Sí? No hay suspendida, pero en ocasiones puede el Poder Judicial decir que el cumplimiento de la pena esté sujeta a lo que decida una segunda instancia. Okay. ¿No? Esa es una variable que algunos jueces también tienen a la mano a efectos de que no se cumpla la pena de inmediato. Pero en el ámbito congresal, si es que un congresista se ausenta durante 120 días, pues simplemente va a tener que ser reemplazado por el accesitario, porque también la norma sostiene de que cuando un congresista tiene una sentencia firme, deba de ser reemplazado por el accesitario. Entonces tenemos dos supuestos. El primero de 120 días, que tendría que cumplirlo, ¿no? Y pasados los 120 días, pues reemplazarlo por el accesitario, o en su defecto, cuando la sentencia en segunda instancia sea firme. Doctor Andy Carrión, muchas gracias por su participación esta mañana en Canal N. Buenos días.